Hey coders, en este video les voy a mostrar cómo actualizar un repositorio de Node.js que podría tener bastante tiempo en su cuenta, pero ahora quizás quieren renovar los módulos o quieren cambiar sintaxis o quieren cambiar requires por import y export y así. En este video voy a estar utilizando este ejemplo que grabé hace 5 años y es una REST API utilizando Node.js y MySQL. Así que les voy a mostrar de forma práctica cómo actualizarlo utilizando nueva sintaxis o una nueva versión. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es clonar este repositorio, entonces voy a venir aquí, voy a decirle copia este repositorio y simplemente voy a venir a mi escritorio y voy a clonarlo. Voy a navegar hacia el escritorio con cd desktop git clone y voy a pegar simplemente la dirección. Una vez está clonado, simplemente entro allí, cd mysql node.js REST API y lo abro con Visual Studio Code. Ok, entonces a partir de aquí lo primero que voy a hacer es empezar a instalar los módulos principales, los módulos que tengo aquí en package.json. El asunto es que como es un proyecto antiguo, está utilizando módulos que quizás ya no sean necesarios, entonces siempre es bueno entender cómo funcionan para ir removiéndolos. Por ejemplo, de aquí de estos módulos que tengo, que son las dependencias principales, Body Parser hace 5 años se utilizaba para poder procesar formatos JSON que llegaban a nuestro servidor. Bueno, ya no es necesario, así que simplemente lo quito. Luego, en cuanto a Express, nosotros por lo general sí lo necesitamos porque vamos a crear el servidor, Morgan también y MySQL. Ahora, si bien yo lo puedo eliminar e instalar, el asunto es que va a romper algunas dependencias que tengo en package.log. Entonces lo que voy a hacer es removerlo en este caso con npm remove. Vamos a abrir una terminal. Entonces lo primero que voy a hacer es el típico comando npm install para que pueda remover, o bueno, para que pueda instalar primero los paquetes. Ok, una vez ha terminado de instalarlo, lo que voy a hacer es removerlo. Le digo, quiero que remuevas npm remove body-parser. Entonces, al dar un enter pueden ver que lo quita de dependencies y también del package.log. De hecho, si yo veo los archivos que han cambiado, me dice que estos dos archivos han cambiado. Entonces, luego lo que voy a hacer es instalar un módulo que me va a permitir actualizarlo de forma práctica. Por ejemplo, en estos momentos, MySQL creo que ya tiene una versión mucho más alta después de 5 años, igual con el resto de módulos. Entonces, en lugar de yo estar cambiando los números manualmente, hay un paquete que se llama npm check updates. Por ejemplo, lo podemos instalar de esta forma: npm install-g npm-check-updates. Y si doy un enter, esto lo que va a hacer es instalar un nuevo comando en mi sistema. Básicamente lo que me ofrece es un comando llamado ncu, abreviado de npm check updates, y él busca los paquetes que tengo en mis dependencias y ve si no hay alguna nueva versión. Por ejemplo, si escribo ncu y doy un enter, dentro de mi proyecto pueden ver que me dice que hay algunas versiones nuevas de estos paquetes. Por ejemplo, me dice que Express estaba en la versión 4.15, ahora está en la 4.18, después de 5 años. Morgan, por ejemplo, estaba en la 1.8, 1.10, MySQL 2.14, entonces de esta forma pueden ver que van cambiando. Entonces no lo he actualizado, de hecho pueden ver que aún lo dejo con 4.15, pero si yo le digo ok, busca los paquetes y cámbialos aquí, le puedo decir ncu-u y esto lo que hace es cambiarlos, ok, lo descarga y los cambia, como pueden ver. Entonces ahora sí le puedo decir npm install y esto lo que va a hacer es volver a instalar estos paquetes, pero en su versión más moderna. Ahora, si yo reviso un poco también los scripts, aquí he dejado un script test, esto no es necesario, lo quito. Luego también en cuanto al script start que está ejecutando con Node, lo voy a dejar porque está bien, Nodemon también. Y bueno, vamos a ver ahora el código. Voy a entrar en src y en app vamos a ver que tengo bastantes require, bastantes, en este caso incluso hasta callbacks que estoy utilizando por aquí. De hecho, si veo hay bastantes callbacks. Entonces vamos a ir cambiándolos. Lo primero es cambiar estos require. Voy a cambiarlos por los imports. En las últimas versiones de Node, por ejemplo, a partir de la 14, si no me equivoco, 14 o 16, ya se puede utilizar import y export. Entonces vamos a venir aquí en el package.json y le voy a decir ok, vamos a utilizar type module. Type module es para decir voy a estar utilizando los módulos de ECMAScript, los import y export. Si yo guardo esto y intento ejecutar mi proyecto, esto no va a funcionar porque ahora me va a decir estos requires no existen. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar cada uno de esos paquetes. Por ejemplo, si tenía con HTTP, ahora simplemente digo import HTTP from HTTP y ya puedo quitar el de abajo, ok, y lo mismo con el resto. Por ejemplo, lo mismo con el módulo path, lo mismo con Express, lo mismo también con Morgan, y bueno, body parser no va, Express sí va. Entonces lo mismo aquí, mismo con Morgan. Y bueno, este ya no iría. Ahora, en cuanto a la ejecución de Express, esto es una inicialización, no es una instalación o una importación. Entonces voy a colocarle aquí un comentario que diga initialization. Y estas rutas de aquí es un import. Entonces aquí voy a cambiarlo y le digo que esto viene de la carpeta routes, desde user, y lo voy a llamar user routes. Listo, y quito el de arriba. Entonces de esta forma ahora se tiene que llamar las rutas. Entonces esto se usa de igual manera donde se esté utilizando. Por ejemplo, debería ser un app use y utilizándolo, pero bueno, al parecer él está utilizando otra forma de cómo llamar estas rutas. Vamos a cambiarlo. Entonces le voy a decir app
quiero que utilices user routes. Ahí está. Entonces esto de aquí ahorita lo voy a comentar porque al parecer esta es la forma en la que lo estaba utilizando, pero aquí arriba también se está importando. Bueno, ahorita lo corregimos. Entonces este body parser de aquí ya no está, entonces lo quito. Este tampoco. De hecho, no es que lo vaya a quitar, sino que lo voy a reemplazar porque Express ahora ya trae internamente el módulo body parser. Entonces simplemente le digo ok, utiliza Express aquí. Lo mismo aquí, le digo utiliza Express. Y Morgan Dev lo dejo, está correcto. Ahora, en cuanto a este puerto, le estoy diciendo que estoy estableciendo una configuración global en Express. Podría dejarlo así o también crear otro archivo de configuración por aparte. Por ejemplo, si creo aquí en esta parte de los archivos, en src, creo un archivo config, por ejemplo, puedo hacer esto. Le digo, ok, voy a crear un archivo config.js y le voy a decir que aquí voy a exportar configuraciones. Por ejemplo, voy a exportar una configuración llamada port y que va a ser un process.env, vamos a escribirlo bien, process.env.port, y si existe esta variable lo dejo allí, si no le coloco el 3000. Lo que hace esto es que cuando nosotros despleguemos nuestro proyecto, probablemente la nube en donde despleguemos nos va a dar un puerto. Entonces yo le digo, toma ese puerto que te dé la nube o el sistema, y si no existe, pues utiliza el 3000. Entonces en desarrollo, como no hemos establecido nada, va a estar utilizando 3000, pero cuando despleguemos va a utilizar el puerto que nos dé el sistema. Entonces vamos a venir aquí y voy a quitar esto, vamos a quitar este puerto, y ya no necesito esa configuración porque ya vive en el archivo config. Entonces puedo importarlo aquí, le digo entra en la carpeta en el archivo config y vamos a traer en este caso el puerto, el port, y ya estaría. Ahora hay un asunto, y es que en el package.json nosotros estamos utilizando Time Module, y una de las características de Time Module es que nosotros al importar nuestros propios módulos, no módulos de terceros sino nuestros propios módulos, tienen que terminar en .js, e igual que en el navegador, él sigue el estándar del navegador, o el estándar mejor dicho de ECMAScript, ¿ok? Es por eso que al final se llaman ES Modules. Entonces con esto tenemos la forma de importar ahora, digamos que utilizando el .js cuando son nuestros módulos. Ahora este port de aquí lo tengo que utilizar por aquí debajo, entonces voy a venir aquí por ejemplo en donde se utiliza, que es en esta parte donde dice listen app get port. Ya no va a esto, sino simplemente le voy a decir voy a estar utilizando el puerto que he definido. De hecho aquí no creo que haya WebSockets ni nada de eso, así que no es necesario que esté HTTP. Entonces voy a quitar HTTP, ok, y vamos a decir app.listen. De hecho este callback tampoco no es necesario, entonces voy a colocarlo simplemente debajo. Listo, entonces con esto he modificado este código, y a partir de aquí también otra cosa que va a fallar es este dearning, esta constante dearning de Node. Miren, se los muestro. Vamos a ejecutarlo simplemente para que vean el error. Le digo npm start por ejemplo, y pueden ver que me dice para empezar que el import user routes no funciona. Esto es normal porque si bien lo estoy importando desde un archivo llamado routes user que está aquí, este no está exportando un módulo. Ok, este está exportando CommonJS, un objeto de CommonJS. Entonces para cambiarlo pues vamos a tener que actualizar este archivo de aquí también. Entonces para actualizarlo lo que vamos a hacer es que esto de aquí lo vamos a quitar. Ok, lo quitamos. Y voy a crear, en lugar de todo esto, aquí arriba voy a importar Express. Y Express tiene un módulo llamado Router. Este módulo nos permite poder definir rutas y poder separarlas por aparte y luego acoplarlas dentro de la aplicación. Entonces quedaría así. Estos serían los imports. Entonces esto va aquí arriba. Y debajo sería la inicialización. De hecho, aquí también voy a cambiarlo. Le digo, entra en la carpeta models, entra en users.js, que es este archivo que está aquí. Y luego lo llamo user model. Ok, simplemente yo me guío por el nombre del archivo. Si me está dando esta ruta cuando estaba modificando, significa que esta ruta existe. Entonces su equivalente simplemente sería esta forma de escribirlo. Ok, de hecho no sé lo que hay ahí, pero ahorita vamos a verlo. Ahora este app.get ya no va, sino sería ahora un router.get. Y en cuanto a la modificación que tenemos aquí, esto empezaría aquí y terminaría. Entonces vamos a exportarlo. De hecho podríamos exportarlo individualmente, pero como ya está dentro del router, al final este router es el único que voy a exportar. Lo mismo aquí, también le digo ok, este es un router.post. Lo de dentro aún no lo voy a revisar. Lo vamos a modificar dentro de unos segundos, pero por ahora vamos a modificar tan solo las rutas. Router.put, es decir, donde todo diga app vamos a cambiarlo router, porque ahora debe estar dentro de esa ruta. Y este símbolo va además, este símbolo de llave cerrada, y simplemente luego lo exporto, le digo export default router. Si lo formateo, quedaría de esta forma, ok, todos pegados hacia a la izquierda, porque al final ahora están al mismo nivel. Entonces si yo guardo esto y nuevamente ejecuto, pues ya no debería tener ese error porque ya está exportando un módulo de ECMAScript. Bueno, aquí me dice que tengo un error de nuevo con el mismo archivo, import user model. Vamos a leer el error. Me dice el módulo no provee un export default. Ok, de hecho el error ahora no es del mismo archivo, sino es del archivo que se está utilizando en el que acabo de actualizar, que ahora me dice que es user model. Pero bueno, si entramos en user, vamos a ver que ese archivo ahora es el que está importando, y eso sí no está exportando, perdón, un módulo de ECMAScript,
ECMAScript 6. Entonces si yo navego allí con control clic en Visual Studio Code, aquí está el asunto. Este MySQL, la conexión, se está importando y aquí yo no estoy exportando ningún módulo. De hecho está en la versión, digamos, está utilizando CommonJS para exportarlo. Entonces vamos a empezar con MySQL. Voy a decir, ok, voy a entrar en la base de datos que está en require MySQL. Ok, aquí mismo está creando la conexión, de hecho. Vamos a importarlo aquí entonces. Miren, existe un módulo en Node que se llama MySQL, que es para conectarnos, pero este módulo no soporta async await o soporta promesas, entonces es un poco tedioso estar escribiéndolo en esta versión. Entonces lo que podríamos hacer es cambiarlo por MySQL 2, que es un módulo que sí tiene un poco más moderno, pero al final está basado, es un fork de este mismo. Entonces vamos a decir npm install MySQL 2. Y de hecho vamos a remover el anterior. Voy a decir npm remove MySQL. Esto lo que va a hacer es que del package JSON lo va a quitar. Como pueden ver, ya no está. Entonces nuevamente le digo npm install MySQL 2 y esto va a instalar un módulo más nuevo. Entonces aquí, si vengo en user, le digo que ya no voy a utilizar MySQL, sino vamos a estar utilizando aquí MySQL 2. Ok, y lo voy a llamar MySQL. Ahora, como este módulo ya trae algunas funciones, esto me da una especie de función llamada createPool. Este createPool es el que va a crear la conexión. Entonces aquí ya no digo MySQL create connection, sino createPool. Esto me va a devolver una conexión, entonces yo lo puedo guardar en una constante llamada connection. Y esto de aquí lo puedo exportar, de hecho. Lo puedo exportar para que otros archivos lo utilicen y no necesariamente este archivo models. Entonces voy a cortar esto de aquí, ¿ok? Y lo voy a mandar a su propio archivo que se llame, por ejemplo, dbconnection.js. Y lo pego aquí. Ahora, el módulo de MySQL, la conexión, no necesariamente tenemos que iniciarla cuando empieza la aplicación, porque luego cuando hacemos la consulta es donde pedimos el pool. Entonces, con esto, de hecho, aquí un mejor nombre sería pool, que es un pool de conexiones. Y voy a dejar estos parámetros aquí. Ok, ahora vamos a importarlo desde user porque user utilizaba este archivo. Entonces aquí le digo vamos a importar desde esta misma carpeta dbconnection.js y desde allí voy a traer pool y me ofrece autocompletada incluso. Entonces aquí ya no necesito crear este objeto porque esto es una forma típica de poder agrupar distintas funciones en CommonJS y exportarlas. Entonces aquí ya no necesito eso. En user model, por ejemplo, tampoco lo necesito. Simplemente le digo voy a exportar una constante llamada getUsers. Por ahora voy a dejar el callback y lo dejo allí. Luego vamos a quitarlo, vamos a cambiarlo en su versión async await. Lo mismo aquí, le digo voy a exportar una constante insertUser. Esa es una función flecha, está bien. Luego lo mismo aquí, quito el user model, le digo export const update user. Y lo mismo con el último, que sería el delete. Este es un CRUD de REST API. Ok, listo. Entonces ya tengo esto último y esto ya no va tampoco, el módulo export. Y ya estaría. Si yo formateo esto, ahora está bien, tengo todos los, digamos, todas las funciones con su forma de exportar utilizando ECMAScript modules, pero ahora necesito también utilizar este pool, porque si ven aquí en Visual Studio Code me lo coloco en gris, justamente porque me dice de cierta forma que no estoy utilizando este import, o esta variable, o esta constante que he importado. Entonces, para poder utilizarlo, simplemente donde dice connection, punto, lo cambio por pool, punto. Ahora, puedo ir modificándolo uno a uno, o puedo seleccionarlo también con seleccionando y control D. O si son muchos, por ejemplo, en algún proyecto, pueden también presionar F1, escribir replace, y inmediatamente va a aparecer esta ventana donde dice voy a buscar algo y lo voy a reemplazar por otro. ¿Ok? Por ejemplo, si es un archivo de 200, en lugar de presionar control D hasta que llegue a la última fila, pues pueden seleccionar simplemente esta palabra que quieren modificar, connection punto, por ejemplo, presionan F1, replace, y aparece ya seleccionado. ¿Ok? Entonces connection punto es lo que va a buscar en todo el archivo. Luego le voy a decir que lo cambie por pool punto. Doy un clic aquí en este icono y lo reemplaza en todos, ¿ok? Entonces no he tenido que ir seleccionando uno a uno, yo ya sé que existe en todo el archivo. Entonces de esta forma lo reemplazo, ¿ok? Es otra forma. Listo. Entonces, con esto ya está reemplazado. Si guardo esto y ejecuto, pues ya no debería tener ese problema de import y export. Entonces le digo npm start. Y bueno, ahora ya no tengo ese mismo archivo y ese mismo archivo ya no me da el problema, pero ahora me dice que no puede encontrar el módulo que vive en modules user.js. Y es que ahora este módulo ya no está exportando por defecto, sino está exportando individualmente cada una de estas funciones. Si yo vengo aquí, cuando importaba user model, él esperaba exportar algo por defecto. Y ahora ya no está exportándolo de esta forma, sino que ahora están las funciones individualmente. Si yo presiono control espacio entre llaves, van a ver que aquí está el delete user, get user. Entonces está exportando uno a uno cada función. Entonces en lugar de hacer eso, en lugar de importar todo junto, le voy a decir, ok, ya no va a llamar user model, sino get users. Y si presiono control espacio y un enter, él lo importa por mí.
Luego también voy a hacer lo mismo con el insert user. Le digo ok, insert user, control espacio, y él lo importa por mí, como pueden ver. Luego también vamos a hacer lo mismo con el resto de funciones. De hecho estoy revisando por aquí si no se me pasa nada. Ok, lo mismo con el update user, ok, y lo mismo con el delete user. Aquí también vamos a cambiarle con un cons y delete user. Entonces, si yo vengo al inicio, pueden ver que están las 4 funciones que son el CRUD. Y ya no está utilizando user model punto, simplemente está llamando a las funciones directamente. Ok, vamos a guardar. Y si vengo aquí y ejecuto, pues tampoco ya debería tener ese problema. Ahora tengo otro error. Entonces, aquí me dice que no puede encontrar el módulo dbpool.js en models, que viene desde modelsuser.js. A ver, vamos a ver allí models.user.js. Que dbpool lo ha colocado por alguna razón. Eso fue Copilot que lo ha colocado. Él ha intentado entender que esto es un pool y el archivo se llama dbpool, pero en realidad se llama dbconnection. Listo, entonces vamos a darle npm start y vamos a ver otro error. Okay, esto es así realmente, eso es lo común. No puedo encontrar el módulo models user que viene de dbconnection. Me faltó el .js ahora. Listo, entonces vamos a darle npm start. Y bueno, ya no tengo el mismo error, pero viene finalmente el error que quería mostrarles inicialmente. Y era que cuando nosotros utilizamos import y export ya no existe esta constante llamada dirname en Node.js. Entonces nosotros tenemos que crearla o crear un equivalente a este dirname. Esto venía por parte de CommonJS, que básicamente ofrecía una constante global en el que nosotros podíamos utilizarlo para saber en dónde estaba un archivo con su ruta absoluta. Es decir, si nosotros teníamos un archivo dentro de nuestro proyecto y queríamos saber su ruta absoluta, simplemente teníamos que concatenar el archivo con esta ruta. El dirname básicamente es en dónde está nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en Windows y este proyecto estuviera en el escritorio, la ruta sería algo como, se lo voy a escribir aquí de ejemplo, sería c doble contra barra de hecho. Luego también entramos en la carpeta users, el nombre de nuestro usuario, por ejemplo en mi caso sería fast, y luego la carpeta desktop, por ejemplo, y finalmente el nombre del proyecto, que en este caso sería MySQL, Node.js, etcétera. Entonces la ruta absoluta es esta de aquí. Y bueno, dirname ya nos daba eso de forma automática. El asunto es que ya no existe en import y export, porque no es parte del estándar. Entonces lo tenemos que crear nosotros mismos. Entonces para poder hacerlo venimos en app, y aquí es donde estamos utilizando esos dirname. Entonces son dos tan solamente, pero tengo que crear esta constante. Entonces para crearla hay una forma utilizando los módulos de Node, los módulos como por ejemplo el módulo path, y el módulo path nos da una función llamada dirname. Lo mismo también voy a hacer aquí en algunas partes. Por ejemplo, utiliza el módulo path, el método join. Entonces voy a importar el método join desde allí. Ok, y ya no tendría que utilizar el path.join, sino tan solo el método join. Lo mismo aquí también, de esta forma. Ahora, para crear el dirname, yo lo puedo ejecutar aquí en la inicialización. Le digo voy a crear un dirname, y este dirname, al crearlo, me va a dar lo mismo, un subguión dirname. Es decir, ahora yo estoy creando la constante. Ahora, para que él pueda crearlo, necesita también de otro módulo de Node que se llama URL. Y esta función se llama file URL to path, que es básicamente él da la ruta de un archivo en nuestro directorio. Entonces le digo file URL to path. Ahora, para que nosotros podamos decirle de qué archivo, para decirle del archivo actual, pues vamos a colocarle esto que viene de ECMAScript, que sería import meta URL, que es un objeto global que nos da información del archivo que estamos utilizando, o el archivo que está ejecutando el código. Ok, en este caso el app. Miren, si yo veo esto por consola, el dirname, simplemente yo le digo quiero ver por consola su guión dirname, y ejecuto con npm start. Pueden ver que ya no me da un error, ya ejecuta incluso, pero por aquí por consola, este es el dirname, me dice home, fast. Como estoy en Linux me empieza desde home, pero si estuviera en Windows empezaría desde DC. Ok, y pueden ver que me dice home, fast, desktop, y está MySQL Node REST API y la carpeta src. Me muestra la carpeta src porque justamente app está dentro de src. Ok, es por eso que llega hasta esta carpeta. Entonces eso es básicamente dirname. Y el resto se mantiene igual. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente decirle dirname en la carpeta views. Bueno, aquí no hay carpeta views, de hecho voy a quitarlo. Esta es una REST API. Ok, lo puedo quitar. Luego también aquí estas rutas no las voy a utilizar, ya se van. Estos static files sí los puedo llegar a utilizar. Estos son para servir archivos estáticos. Y está concatenando simplemente nuestro dirname con la carpeta public. Entonces aquí voy a decirle public para que exista. Y ya estaría. Listo, el resto se mantiene igual. Entonces de esta forma nosotros podemos utilizarlo. Ahora aquí también está llamando path, ya no lo necesito. Listo, entonces así quedaría nuestro archivo inicial. Ok, entonces esto de aquí, si nosotros queremos volver a ejecutarlo, aquí falta algo. Y es que en el console log, el app listen está utilizando el puerto, pero el console log no. Miren, está utilizando el app get port. Entonces lo voy a quitar y le voy a decir utiliza el puerto que viene desde config. Entonces voy a
guardar, voy a cancelar la consola. Y en lugar de estar cancelando y volviendo a ejecutar, ahora sí voy a ejecutar Nodemon con el comando npm rundev. Y pueden ver que me dice server on port 3000. El asunto es que esto va a fallar porque no hay base de datos. ¿Ok? No hay ninguna base de datos que tenga instalada en este computador. Este proyecto necesita de MySQL. Entonces, si yo intento hacer una consulta, por ejemplo, yo vengo aquí. De hecho, vamos a ver las rutas. Las rutas se llaman users. User.js. De hecho, miren, hay dos archivos users y navegar entre ellos es un poco tedioso. Si yo presiono control P y escribo users, tengo que ver al lado user si viene desde models o si viene desde routes. Entonces, yo lo que puedo hacer es renombrarlos y colocarle un mejor nombre. Por ejemplo, le puedo decir, este se llama user.routes. Aquí me pregunta si va a renombrar, por ejemplo, también en el archivo donde se está importando, que sería app. Le voy a dar que sí. Y esto lo único que hace es que en app lo renombra por mí. Pueden ver que ahora lo ha cambiado a user.routes.js. Entonces, si yo guardo esto, pues va a seguir funcionando. Entonces, lo mismo voy a hacer con model. Le voy a llamar user.model.js. ¿Ok? Y voy a decirle que sí, que también lo renombre aquí en user routes. Y como pueden ver, lo he cambiado a users models. De hecho, aquí es users, no user. Que lo mismo, lo cambio a ese. Me va a preguntar lo mismo, le doy que sí. En app lo ha cambiado, users routes.js, guardo y ya estaría. Listo, entonces con esto ya tengo la forma de renombrar mejor. Entonces si yo presiono control P y le digo user, y ya sé simplemente leyendo el archivo que es uno es models y otro es routes. ¿Ok? Ahora, aparte de esto, si nosotros queremos ejecutar nuestra consulta, si venimos en el navegador y le digo que entre en el http localhost 2.3000/ y la ruta en este caso, si venimos en user route, se llama /users. Entonces le digo visita /users y eso me va a dar un error. Bueno, principalmente porque connection no existe. Entonces aquí estoy utilizando lo que no existe. En get users, por ejemplo, vengo y me dice si conexión. Entonces aquí no existe este si conexión. Entonces lo quito. Ya lo quité, entonces guardo, ya funciona. Y si refresco, reinicio, pueden ver que me da un error. Principalmente porque me dice que la conexión ha sido rechazada. Y es correcto, no hay ninguna base de datos a la cual consultar. Entonces este código de aquí falla. Entonces para poder solucionarlo necesito una base de datos de MySQL y utilizar las credenciales aquí en este archivo de conexión. Entonces para poder hacer eso, yo tengo Docker aquí instalado y puedo instalarlo fácilmente con Docker. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer un pool de MySQL. Le digo Docker pool MySQL. También podría ejecutarlo directamente, pero esto lo que va a hacer es traer la imagen de MySQL en mi computador y voy a poder empezar a crear varias instancias de una base de datos de MySQL. O bueno, para los que les gustan mucho los tecnicismos, sería crear varias instancias del sistema relacional gestor de base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ejecutarlo con un exec para poder interactuar con él, pero primero tengo que crear el contenedor. Entonces voy a hacer esto, docker run MySQL, y si yo ejecuto de esta forma, se va a crear una instancia de MySQL. El asunto es que necesito pasarle el nombre del usuario, la contraseña, incluso hasta qué base de datos quiero crear inicialmente y sobre todo con qué puerto lo voy a exponer a esta máquina. Entonces antes del comando run, o bueno, después del comando run, antes de MySQL, entre ellos, pues voy a colocar primero algunas variables de entorno para poder configurarlo. Esto viene de la propia documentación, pero al final se utiliza de la misma forma dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, en mi caso yo quiero crear una instancia sencilla en donde pueda simplemente colocar una contraseña. Entonces voy a decirle, voy a colocar una instancia con un usuario root. Si no le coloco nada, por defecto es el usuario root. Y aquí le digo MySQL su-root su-password. Esto es para darle una contraseña. En mi caso voy a colocarle como contraseña password. Lo mismo, password. Ok, esto es necesario para poder crear el contenedor. Y luego también voy a colocarle un nombre al contenedor, _name, y le voy a colocar MySQL. Ok, esto es para reconocerlo fácilmente. Luego, también aparte de esto, puedo colocarle una base de datos, puedo colocarle un usuario, si yo no quiero el usuario root, por ejemplo. Pero con esto va a funcionar bastante bien. Ahora, muy importante, esto es tan solo para el usuario. Si yo quiero, por ejemplo, decirle en qué puerto voy a poder acceder, voy a añadirle también una opción llamada "-p", y le voy a decir 3306, que es el puerto en el cual yo voy a estar accediéndolo desde esta máquina, pero internamente el contenedor o el sistema vive en el 3306 también, 3306. Entonces si vemos el comando, luciría de esta forma: docker ejecuta MySQL con esta contraseña, con este nombre y con este puerto 3306. Listo, con esto ya podría dar un enter y crearlo. Ahora, algo más. Nosotros vamos a añadir algo que se conoce como un plugin, que es básicamente la forma en la que le voy a decir a MySQL que inicialmente voy a estar accediendo a él a través de una contraseña. Entonces,
Voy a después de MySQL añadir un flag, una opción que se llama --default --authentication. Es un nombre bastante largo, de hecho. Authentication y vamos a colocarle plugin. Igual, y voy a colocarle MySQL su -native su -password. Esto es para que decirle, ok, me voy a conectar a través de contraseña. Voy a dar un enter y en este caso lo ejecuta, como pueden ver. Entonces, si lo ejecuta, significa que yo puedo conectarme a él. Entonces puedo venir en otra consola y le puedo decir, Docker, quiero que ejecutes MySQL y quiero conectarme a través de él en su forma interactiva y a través del programa bash. Es que como vive en un contenedor de Linux, pues puedo utilizar bash para conectarme, ¿ok? Entonces ya estoy dentro de MySQL, o perdón, dentro del contenedor de MySQL. Ahora, para conectar a MySQL simplemente digo MySQL-u root y -p para la contraseña y le coloco mi contraseña, que es password, y ya estoy dentro. Entonces de esta forma ya tengo una base de datos, le digo show databases y pueden ver que ahí están mis bases de datos típicas, como si fuera una instancia nueva de MySQL. Entonces yo puedo crearlo, destruirlo y demás. Esto es tan solo, digamos, una base de datos vacía. Yo necesito tablas, necesito crear una base de datos de verdad para poder conectarme a esta aplicación. Es por eso que esta aplicación tiene aquí una carpeta llamada db, que siempre lo creo en proyectos de SQL. Y aquí están las consultas que necesito para poder hacer que esta aplicación funcione. Entonces tengo que recrear esta base de datos con esta consulta. Ahora, me puedo hacerlo de varias formas. Uno es conectándome desde una interfaz gráfica y a este contenedor y pegar este código y ejecutarlo. Otra forma es copiar y pegar este código en terminal. O la otra forma es ejecutando un comando que nos da MySQL para poder cargarle código SQL cuando nos conectemos. Les voy a mostrar esa forma porque, bueno, es una de las formas más típicas. Entonces vamos a presionar Control D otra vez. Entonces estoy en una terminal normal. Y el comando es un poco largo, pero si lo entienden van a ver que tiene sentido, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos que conectarnos al contenedor para poder ejecutar MySQL, entonces lo primero que tenemos que hacer es nuevamente ejecutar una conexión al contenedor. Entonces le digo docker exec-i, ya no it, sino i nada más. Y le digo que voy a conectarme al contenedor MySQL, que es el contenedor que acabamos de crear. Luego, dentro del contenedor le voy a decir que ejecute el programa MySQL. ¿Ok? Así como le dije hace un rato que ejecute bash, ahora le digo ejecuta MySQL. Ahora, en lugar de tan solo ejecutarlo, también le voy a pasar el usuario y la contraseña. De nuevo con el -u. Y luego le paso root. En este caso lo tengo que pasar pegado porque esa es la forma en que lo va a recibir. ¿Ok? Pero pueden ver que es -u del usuario y justo al lado el usuario, que es root. Luego -p para la contraseña. ¿Ok? Y luego voy a colocarle un símbolo de mayor. Y ese símbolo de mayor es como decir, voy a insertarte algo dentro de este comando. Y lo que voy a insertar es justamente lo que tengo aquí, que sería db test-sql, db test-sql. ¿Ok? Entonces si yo doy un enter, en este caso me dice que hay un acceso denegado para el localhost. Vamos a colocarle con la contraseña a ver si ese es el asunto. Vamos a colocarle password. Ok, vamos a verlo todo. Vamos a dar un enter. Ok, ahora el asunto es que ya existe, por ejemplo, ya puedo conectarme al contenedor y a MySQL. El asunto es que ahora me dice que usando una contraseña puede ser de forma insegura. Ok, eso ya lo entiendo. Y es que aquí mi sintaxis SQL tiene un error. Entonces le digo, ok, vas a crear una base de datos llamada test. Vamos a llamarle test. Y vas a utilizar luego esa base de datos llamada test. De hecho, sí, vamos a dejarle test. Simplemente vamos a volver a ejecutar lo mismo. Y ahora pueden ver que ya me da una salida. Significa que ya existe esa base de datos. Entonces miren, si yo nuevamente entro con docker exec-it MySQL bash y le digo MySQL-u root-p password y entro y le digo show databases punto y coma, pueden ver que está mi base de datos llamada test. ¿Ok? Entonces si yo le digo utiliza test y le digo show tables, vamos a ver que aquí está mi tabla de usuarios. De hecho también le puedo decir, ok, quiero que describas la tabla para ver si realmente coincide con lo que hemos hecho aquí. Le digo describe users y ahí está mi tabla, ¿ok? Tiene los mismos campos, al final lo ha creado por mí. Entonces ya tengo finalmente mi base de datos, entonces ya puedo consultarlo. Ahora simplemente vengo aquí en db en db connection y le digo que, ok, el host es localhost, el usuario es root, la contraseña es password y la base de datos se llama test. Listo, con esto ya está mi base de datos. Ok, entonces ya puedo abrir otra consola y puedo ejecutar npm run dev.
Y si vengo, por ejemplo, en localhost 3000 users, pueden ver que ya me devuelve un arreglo vacío porque ya existe la tabla. Ahora, en este caso yo no tan solo quiero listar una tabla, también quiero crear datos, quiero actualizarlos. Entonces, para poder hacer eso, simplemente voy a empezar a modificar el código de estas rutas que crean, que actualizan, que eliminan. Y aquí es donde viene el asunto. Vamos a ir cambiando algunas por su otra forma llamada async await. Por ejemplo, aquí está utilizando callbacks. Y honestamente hay mejores formas de hacerlo. Entonces voy a venir aquí y le digo, ok, ya no vamos a estar utilizando un callback. Entonces esto de aquí, donde empieza, lo quitamos. El error también lo quitamos, el else también. Simplemente quiero que recibas las filas. Entonces esto de aquí le digo en su versión await, ok. Y aquí le digo que va a recibir como respuesta un resultado, ok. Y aquí le voy a decir async. Entonces ya no es necesario que le pase un callback. Y aquí lo ejecuto, ok. Entonces, de esta forma, si yo ejecuto esto, al final me va a devolver un resultado. De hecho, aquí falta algo, porque me está diciendo que el await no lo reconoce. No es necesario, me está diciendo aquí. No tiene efecto en esta consulta. Ok, esto es lo raro. Vamos a colocarle async, result. Ok, vamos a verlo aquí en result. Pool.query. De hecho, este db connection, aquí esto debería ser... Ok, esto sí es síncrono, solamente la query, en la consulta debería ser asíncrono. Entonces, el asterisco from MySQL, que aquí está el asunto, que aquí es promise. Ok, es para decirle que utilice las promesas de MySQL 2. Ahora sí pueden ver que ya no me da el error. Pero bueno, al menos me dio un indicio de que algo andaba mal, como pueden ver cuando me dio esos 3 puntos subrayados. Entonces, con esto, si yo le digo que vas a retornar return res.json y vas a retornar result. Si yo guardo esto de aquí, de hecho me da un error. Vamos a ver cuál es el error. Aquí miren. Aquí se ha pasado esto. Ahora sí, vamos a quitarlo. Ya está. Vamos a venir en el navegador, refresco. Y lo que me da en este caso el result, lo debería ver por este response JSON. Pero se está tardando un poco. Ok, probablemente... ya veo. Es porque el result es realmente un objeto bastante grande. Entonces en este caso yo no necesito todo esto. Yo tan solo de result le digo quiero rows, que son las filas. Ok. Y estas filas son las que voy a retornar al final. Ok, vamos a guardarlo. Esto reinicia el servidor, refresco. O reinicio, vamos a darle /users. Y lo mismo, al final al parecer esto ha fallado. Bueno, yo sé por qué está fallando. El asunto es que aquí ya lo he cambiado a async await. Pero en routes, él espera todavía un callback, miren. Entonces yo le digo que esto ya no espera un callback. De hecho se llama simplemente así, get users. Y al inicio pues le colocamos su await. Y esto nos va a devolver algo. De hecho, este await getUser no nos devuelve nada aún. Entonces le voy a decir, esto va a retornar, en lugar de un JSON, simplemente nos va a retornar las filas. Ahora, si yo le digo va a retornar las filas y vengo aquí, le digo, ok, me va a retornar un resultado, me va a retornar users. Y esto es lo que al final voy a retornar aquí, users. Ok, esto de aquí para que funcione falta el async. Y ya estaría. Entonces, esta es su versión en async await. Si yo vengo aquí y refresco, pueden ver que nuevamente me devuelve lo mismo. Lo mismo entonces con el post. También le digo, ok, al momento de... Esto vamos a colocarle un const. Ok. El ID null no lo necesito realmente. No sé por qué se lo estoy pasando. El username aquí le está extrayendo desde request body. Entonces, en lugar de estar escribiendo request body, lo que puedo hacer es decirle, voy a extraer desde request body. Y aquí voy a colocarle, por ejemplo, username. Voy a extraer email y voy a extraer password. Y aquí lo mismo, ya puedo quitar estos request body. Ok, y también evito estar repitiendo el username. Simplemente escribo email y ya lo mismo que email 2 email y lo mismo con el password. Ok, el createDat también no lo necesito realmente. De hecho no está haciendo nada, entonces no lo voy a colocar. Eso lo voy a colocar por defecto. Y el insert user también funciona con un callback. Vamos allí. Este es el insert user. Entonces él espera un user data y un callback. El callback ya no lo va a esperar, tan solo va a esperar los datos del usuario. La conexión no es necesaria ver si existe. Y aquí vamos a quitar este insert. Esto de aquí está bien. Solamente esto de aquí es lo que no va a ir. De hecho, tan solo me voy a quedar con esta parte. Ok. Y vamos a decirle que esto va a funcionar con await. Me va a retornar un resultado que yo tan solo quiero, en este caso el result. Ok. Y aquí le voy a decir que esto va a funcionar con un async. Y este callback le vamos a decir que va a retornar vamos a darle el insert ID de hecho. Ok, voy a darle insert ID nada más. Voy a darle un objeto nuevo que se llama insert ID que va a contener el result insert ID. Ok, entonces cuando termine de esto
voy a retornar un objeto nuevo con un insert ID. Entonces esto es lo que va a recibir como respuesta el insert user. ¿Ok? De hecho también podría devolver todos los datos del usuario nuevamente más el insert user. Vamos a ver si con esto basta. Si no, lo cambiamos. Entonces ya no es un callback. Entonces esto de aquí ya no necesita comprobar si existe el insert ID. De hecho esto de aquí vamos a ver lo que hace primero. Esto revisa si existen los datos y el insert ID. Si existe, envía al cliente inserted un nuevo usuario insertado. Caso contrario lo redirige. Esto de aquí no es necesario. Lo contrario es que devuelve un 500. Ok, vamos a cambiar esto. Vamos a cortarlo, el if y el else. Vamos a sacarlo fuera. Ya no va un callback, lo quito. Simplemente voy a ejecutarlo de esta forma, await. Esto me va a devolver un nuevo insert user. Vamos a llamarle result por ahora. Y voy a ver el result por consola. Ok, luego voy a retornarlo. Voy a decir return res.json result. Y vamos a hacer que esto de aquí, que vendría a ser por ejemplo el data insert ID, esta validación lo vamos a hacer antes. Entonces lo voy a cortar o lo voy a comentar por ahora, y este de aquí ya no iría porque esto lo vamos a manejar con un try catch mucho mejor. Ok, listo. Entonces vamos a venir aquí. Me falta el async en la función. Ok, vamos a guardar y ya tendría localhost 3000. Listo. Entonces si yo vengo aquí, por ejemplo, quiero crear algo. Para crear algo vamos a tener que hacerlo con una petición post. Ahora, en lo personal, yo prefiero utilizarlo con request. Entonces le voy a mostrar cómo lo hago. Por ejemplo, yo creo aquí una carpeta llamada request, escrita correctamente, request. Y aquí, por ejemplo, voy a crear un archivo que se llame users.http, como haciendo referencia que voy a hacer peticiones HTTP al /users. Y aquí nosotros, para hacer funcionar esto, simplemente tengo que instalar esta extensión llamada REST Client. Ok, es esta extensión de aquí. Este REST Client básicamente me permite hacer peticiones HTTP desde un archivo. También está Thunder Client, que es un poco más gráfico, más sencillo, no tienes que escribir nada. Pero en lo personal prefiero hacer en lo posible con REST Client porque también me ofrece autocompletado con GoPilot, o puedo copiar y pegar, digamos, peticiones, y puedo guardarlos directamente aquí en un archivo. Entonces luego puedo hacerlas nuevamente si clono el repositorio. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una petición get a HTTP localhost 2.3000 users, y yo ejecuto esto con control alt R o envío esto, pueden ver que me responde un arreglo en blanco, ok, un arreglo vacío. Entonces si yo quiero crear un dato, le digo create user aquí como un comentario. Es muy importante colocar estos tres numerales. Y le digo voy a hacer también una petición post a http localhost 3000 users. Ok, entonces lo que necesito enviarle es un content type JSON. Le voy a enviar un dato JSON y aquí dejo un espacio y debajo escribo un objeto. Este objeto, por ejemplo, para poder recibirlo necesito darle los datos que espera: username, email y password. Ok, entonces le voy a pasar un username. Aquí es JSON, entonces va entre dobles comillas. Y le digo que el usuario va a ser, por ejemplo, Ryan. Ok, luego un email. Vamos a colocarle un email que se llame, por ejemplo, ryan@gmail.com. Y un password. Vamos a colocarle aquí password. Y voy a colocarle, por ejemplo, Ryan123. Si yo envío esto con el send request o control alt R, vamos a ver que no me devuelve ningún objeto. Pero pueden ver que tampoco he insertado algo porque me dice insert ID undefined. No lo he insertado, o puede ser que también esté obteniendo el dato incorrecto. Entonces voy a venir nuevamente en el user model, que es el que inserta al final. Y ese es el que realmente debería tener el dato. Entonces voy a verlo por consola. Okay, bueno, vamos a ver por consola este result. Vamos a volver a insertar otro usuario. Entonces le digo que este usuario va a ser Joe ahora. Joe@gmail. Y vamos a colocarle Joe123 como contraseña. Ok, si yo envío esto. Ok, este es el result. Ok, el result es un arreglo. Y de este arreglo yo tengo que llamar el insert 2. Ok, entonces sería de esta forma. Vengo en user mode y le digo ok, de este result voy a traer el result de esta forma. Y este sería el result ID. Vamos a probarlo con otro usuario. Entonces le digo, vamos a probarlo con un usuario llamado María. María@gmail y María123. Ok, vamos a colocarle de esta forma. Si yo lo envío, me dice ahora insert ID 3. Ok, ahora yo lo podría dejar así. O también podría decirle que copie todos los datos que he insertado más este ID. Que sería de esta forma. Miren, si yo le digo copia todos los datos que te están pasando al insertar y añádele como el ID el result insert ID. Si yo inserto un nuevo dato, por ejemplo le digo ok, vamos a insertar un dato llamado Juan, Juan@gmail, y le digo Juan123 y envío.
pueden ver que ahora me devuelve el dato que he insertado con los datos que inserté más el ID que se ha generado en la base de datos. Entonces esto es mucho mejor, de hecho. Entonces vamos a dejarlo así. Y entonces al momento de enviar, pues este result es el que estamos enviando y ya el resto no iría, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si inserto un dato y ocurre un error? Bueno, si ocurre un error, nosotros podemos manejarlo ahora con un try catch. Entonces podemos hacer esto. Desde donde queremos que vaya el código correcto, que sería esto de aquí. ¿Ok? De hecho sería tan solo el await, pero también podríamos colocar los datos si por ejemplo luego ustedes quieren validarlos. Pero esto de aquí es lo que más importa, entonces voy a colocarlo dentro de un try catch. Try catch. Y en el try coloco los datos que yo espero que vayan bien, pero si ocurre un error, le digo muéstrame por consola el error y luego retorna un res.json error. ¿Ok? Entonces si formateo quedaría así, esta porción de código. Y miren, si yo creo un error personalizado, por ejemplo digo throw new error y le digo mi error y guardo y hago una petición post, cualquier petición post envío, esto lanza un error, ¿ok? Pero me responde algo, me dice 200, ¿ok? Y aquí está el error por consola, me dice error my error. El asunto es que no debería mostrarme código 200, entonces aquí le voy a decir vas a responder con aquí en este caso en este JSON al momento de ocurrir el error. Vas a responder con un status 500 de error interno del servidor. Luego esto se puede manejar mejor, ¿ok? Pero bueno, este no es un tutorial más, es una demostración, como pueden ver. Entonces, si yo guardo esto, pueden ver que dice server por 3000. Ahora, lo mismo con el put. Por ejemplo, en el put nosotros podemos también colocar una sync await, podemos recibir los datos. Entonces vamos a ir modificándolos. Cuando actualizamos necesitamos un ID recibirlo. Entonces yo puedo recibirlo en el parámetro de routes. Si yo vengo aquí... Bueno, este es route, literalmente. Entonces, aquí ya me está pasando un ID con request parents ID. Y el resto de datos son los datos que quiere actualizar. Esto de aquí no va, porque al final va en null. Bueno, y aquí voy a decirle que al momento de que reciba estos datos, voy a estar actualizándolos. Entonces, aquí el update user, vamos a actualizarlo, vamos a entrar allí. Lo mismo, le digo que este if connection no es necesario. Este callback tampoco no es necesario. ¿Qué más? Ok, aquí el if también se va. Y nada más, simplemente vamos a dejar esta consulta que actualiza, que está bien. De hecho, lo voy a dejar allí. Simplemente vamos a actualizar esta consulta que está en modo callback. Vamos a quitarlo. De hecho, esto de aquí se va. Esto de aquí también se va. Bueno, ese último no. Esto nada más. El callback también no hace nada. Devuelve simplemente un mensaje. Y esta es la consulta. Entonces aquí le digo await. Y la función update user vamos a colocarle a sync. ¿Ok? Ahora, esto de aquí me va a devolver una respuesta. Yo voy a extraer el result. Esto, según recuerdo, tan solo me devuelve un return ID. Por ejemplo, si yo le digo que devuelve el resultado, quedaría de esta forma el update. ¿Ok? Mucho más limpio, si se dan cuenta. ¿Ok? No estamos con una función dentro de otra. Ese es el await. Ok, ahora vamos a probarlo. Vengo aquí en user routes y le digo, ok, al actualizar ya no es un callback. Entonces esto de aquí ya no va. Esto tampoco ya no va. De hecho aquí, sí, ya no va nada de esto. Entonces voy a quitarlo directamente. Y le digo, ok, esto es un await. Y esto me va a devolver un resultado. Y por ahora simplemente vas a devolver este resultado al cliente. Listo, entonces ya estaría actualizando con esto. Ahora este await aquí falta la sync. Y ya está, ahora sí. Entonces vamos a venir en users y le digo, ok, también voy a hacer una petición de actualización. Le digo update user. Ok. Ahora, vamos a ver qué datos tengo hasta este momento. Si le doy en get users, tengo 1, 2, 3, que son los que inserté inicialmente, como pueden ver. Entonces voy a decirle que el ID 1, por ejemplo, el que dice ryan@gmail, pues voy a quitarlo. Esto de aquí, ok. Voy a cambiarlo, mejor dicho. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir, voy a hacer una petición put a http localhost 3000 users 1. Como pueden ver, Copilot me lo ha autocompletado de forma rápida. Luego le digo el content type JSON. Y debajo voy a colocarle los datos que quiero actualizar. Por ejemplo, le digo que quiero actualizar el username. El email voy a colocarle Rafael Gmail. Entonces, los datos que debo actualizar son estos dos parámetros que veo aquí. Bajo el user 1. Ahora, el password también lo voy a cambiar. Vamos a colocarle para que coincida simplemente Rafael 123. De hecho, aquí lo he escrito mal. Entonces, si yo envío esto, pueden ver que como respuesta, esto es lo que me devuelve la base de datos, que me dice una fila afectada. Entonces, si una fila fue afectada, si yo nuevamente pido a los usuarios, pueden ver que ahí me dice 1, Rafael, Gmail, password. Entonces ya lo he actualizado. Ahora, el asunto es que si nosotros actualizamos algo que no existe, por ejemplo, le digo actualiza el user 10 y envío, pueden ver que me dice filas afectadas 0, affected row 0. Entonces vamos a colocar una condicional y yo puedo hacer esto, le puedo decir, ok, si al momento de actualizar el result te devuelve
0 o te devuelve 1, pues vamos a hacer 1 u otra cosa. Entonces le digo, si el result en affected routes, de hecho aquí el asunto es que no me devuelve el autocompletado, vamos a ver allí. Voy a navegar hacia la función update user. Ok, el asunto es que aquí me devuelve el objeto, pero no me da información de él. Por eso que no me ofrece el autocompletado. Pero bueno, al final es lo mismo. Esto es JavaScript, es por eso que aquí no tenemos eso. Entonces vamos a darle affected routes. Entonces le voy a decir, si result affected routes es igual a 1, o es igual a 0, de hecho le puedo decir, si no hay ninguna fila afectada, le voy a devolver un mensaje al cliente que diga algo como return res.400, por ejemplo, 404 de hecho, y le voy a colocar not found o user not found. Ok, entonces de esta forma, si no existe o no fue afectada ninguna fila al actualizar, significa que ese usuario no existe, pero si sí fue afectado, pues va a devolver esa respuesta que ya conocemos. Ok, entonces le puedo devolver aquí al momento de hacer la petición. Pueden ver que si le envío 10, como el usuario 10 no existe, me devuelve user not found. Pero si le digo actualice el usuario 1 y le doy send user, pueden ver que me devuelve este resultado a mis affected routes. También lo podría cambiar, pero bueno, es solo para tener la referencia. Listo, finalmente el delete para poder terminar. Entonces aquí le digo, el delete vamos a cambiarlo también un callback primero. Perdón, una async await, sí, un callback. Le quito el if. Aquí también al final le quito el if. Y le digo que, ¿qué más falta? Esto debería ser un cons. No va a cambiar. El pool, también este if row también lo podría cambiar. Vamos a quitar esto. Este if no es necesario. Ok. Este debería ser un cons, que es otra consulta, supongo, para obtener el ID. Ajá, ahí está. Para obtener el mismo usuario. Quito este else. Esto de aquí no va, de hecho, no es necesario. Este callback tampoco no es necesario, también se va. Y este query voy a decirle await. Y aquí vamos a colocarle async. Ok. Ahora esto de aquí es asíncrono. Vamos a colocarle bien, await. Y esa consulta también debería ser... Bueno, esta es tan solo la inserción. Este es el callback. Entonces simplemente lo quito. Y aquí ya estaría. Con esto lo eliminaría. ¿Ok? Ahora, esta consulta de aquí no va una dentro de otra porque es un await. Entonces aquí simplemente le coloco de esta forma. Y ya está. Ok. Entonces, aquí vamos a colocarle async. Este callback también ya no va. Perdón. Este callback de aquí. Y ya estaría. Entonces, la consulta va más o menos así. SQL primero revisa, o sea, esta consulta de lead user, primero lo que hace es que revisa si el usuario con un ID existe. ¿Ok? Es por eso que lo ejecuta aquí. Esto le va a devolver un resultado. Vamos a llamarle extrae el result. ¿Ok? De este resultado, él comprueba si la longitud de esta respuesta, por ejemplo, existe por lo menos 1. ¿Ok? Entonces, si existe 1, pues va a devolver, al final va a continuar eliminándolo. Pero si no existe, al final no va a hacer nada. Ahora, esto de aquí se puede evitar realmente porque el delete, al igual que el update, si no encuentra nada, no va a mostrar nada. Es decir, va a colocar filas afectadas en 0. Entonces, literalmente puedo colocar delete from user where ID sea igual al ID que estoy buscando. Entonces, esto de aquí se va a ejecutar, me va a devolver un resultado. Y ahora le puedo decir, por ejemplo, si el resultado en sus filas afectadas es 0, devuelve user not found. Pero de hecho, esa tarea no la voy a colocar aquí porque esa es una tarea del controlador, no del modelo. Entonces por ahora simplemente voy a retornar el resultado, que en este caso voy a extraerlo. Le voy a decir extrae el resultado. Y vas a retornar el resultado. ¿Ok? Entonces ya estaría. De esa forma quedaría el delete. Bastante sencillo. Entonces, si yo vengo en user routes, ahora este delete user simplemente lo quito. Sería esto de aquí ya no va. ¿Ok? De hecho esto tampoco. Lo vamos a reescribir todo, de hecho, esto de aquí. Y tan solo voy a eliminar este usuario. Esto es await. Y aquí también voy a colocarle... sí, vamos a dejarlo así. Aquí vamos a colocarle así. Y ya está. Entonces, a esto me va a devolver un resultado. Y este resultado es el que realmente voy a estar colocándole la condicional. Entonces le digo, si las filas afectadas son 0, envíale un user not found. Pero si existe, envía el resultado. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando yo le envío el resultado, le puedo enviar directamente un send status 204. Que es para decirle, todo fue correctamente, pero no te devuelvo nada. Ya lo eliminé, ¿ok? Entonces, si vengo ahora en routes y le digo, ok, también voy a hacer una petición delete user. Entonces, aquí simplemente puedo colocar una petición delete y le coloco http localhost 3000. Y por ejemplo, en este caso, si yo envío las peticiones, tengo usuario 1, 2. Supongamos que quiero eliminar el usuario 3. ¿Ok? Le digo, ok, elimine el usuario 3. Le doy delete.
y me devuelve 204, significa que ya no está. Entonces si yo pido, pueden ver 1, 2, ya no está 3, sigue directamente en 4, ¿ok? Entonces si elimino un usuario que no existe, por ejemplo 10, lo envío, pueden ver que me dice user not found, y ya está. Entonces pueden ver que inmediatamente ya tengo una forma de modificarlo rápidamente gracias a estos módulos. El resto es escribir código, nada más, ¿ok? Y ya estaría, de hecho aquí se ha pasado un res. Ahora, otra cosa también que se puede hacer aquí, al momento de ejecutar esto, es que en nuestra configuración, en nuestras bases de datos, nosotros estamos utilizando aquí, estamos utilizando credenciales escritas. También podemos instalar un módulo llamado, en este caso, .m. Y .m nos permite poder crear un archivo de variables de entorno. ¿Ok? Este archivo de variables de entorno, yo aquí puedo especificar algunas variables que puedo reutilizar en esta aplicación y tan solo se van a quedar en este sistema. ¿Ok? Entonces aquí puedo decirle, por ejemplo, en dbConnection, en lugar de escribirle el host aquí, le voy a decir dbHost, dbUser, dbPassword y dbDatabase. Entonces vamos a hacerlo. Le digo aquí en env dbHost en mayúscula. ¿Ok? dbHost va a ser igual a localhost, por ejemplo. dbUser, bueno, dbPort también, voy a colocarle dbUser, dbPassword, que va a ser igual a password, y dbDatabase, o bueno, en este caso lo llama dbName, pero yo prefiero llamarle dbDatabase, porque es la base, el nombre de la base de datos, y en mi caso la base de datos se llamaba test. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí están los valores que realmente necesita mi base de datos. Para poder leer esto, tengo aquí el archivo config, entonces voy a importar el módulo que acabo de instalar, que se llama .m. .m, no domain, sino .m config, y desde allí le voy a decir que voy a traer el módulo .m. De hecho, vamos a importarlo de esta forma para que puedan verlo mejor. .m, vas a importar desde allí config y lo vas a ejecutar. Cuando yo ejecuto estas dos líneas de código, lo que él hace, cuando carga la aplicación, inmediatamente va a leer ese archivo env y va a traer todas estas variables, o las va a cargar digamos, en el objeto global llamado process de Node. Entonces, si yo vengo aquí y le digo, ok, ya no vas a estar utilizando estas variables, vamos a quitarlas todas. De hecho, voy a ir quitándolas primero importándolo. Entonces voy a decirle aquí, vamos a traer desde dbHost lo que viene desde process env dbHost. Es decir, dbHost es lo que tengo aquí. Ok, entonces le digo, trae lo que tengo justamente en la variable de entorno. Si existe, úsalo. Si no existe, es el localhost. Esto se prepara mucho más para producción, pero de todas formas es buena práctica dejarlo allí, porque de esta forma no vamos a estar subiendo, digamos, nuestros datos de conexión a GitHub. ¿Ok? Y ya estaría. Entonces, esto que ven aquí, que lo he añadido GitHub Copilot, de hecho, vamos a colocarle Database Environment Variables. Bueno, Environment Variables. Listo. Entonces lo único que hace es leer el dbHost. Si no existe, utiliza el localhost. Si no existe el dbUser, utiliza root. Si no existe el password, utiliza password. Pero esto tan solo es datos de ejemplo, ¿ok? Es para intentar conectarse cuando estemos en desarrollo. En producción, probablemente ya no vamos a estar utilizando el localhost, sino una IP. Probablemente no es un usuario root, es un usuario específico. Probablemente ya no es password y así. Entonces de esta forma es como tan solo estamos diciendo que esto es tan solo en desarrollo. En producción pueden ser otras variables. ¿Ok? Entonces para poder evitar cargar este archivo, simplemente voy a venir en git ignore y le digo ignora también el archivo .env. ¿Ok? No se preocupen si no entienden nada de esto. El asunto es simplemente que vean cómo es que se actualiza. Yo luego voy a recrear esto paso a paso en un tutorial para iniciantes. Entonces esto es más que todo para que puedan ver cómo se modifica. ¿Ok? Listo, entonces ahora para llamar simplemente le digo voy a importar config. De hecho voy a hacer un nivel config .js y aquí le digo que voy a traer las variables. Por ejemplo, aquí le digo dbHost. Aquí lo mismo, le digo dbUser. Y lo mismo, ¿ok? Aquí es dbPassword. Y la base de datos. Así que sería en este caso dbDatabase, si no me equivoco. dbDatabase. De hecho no sé qué nombre le habrá colocado el config. dbName es dbDatabase. Ok, y también la variable se llama dbDatabase, que es esta de aquí. Estoy viendo si algo más falta. Host user, ok, está bien. Solo falta esto, dbDatabase. Listo, vamos a formatearlo. Quedaría de esta forma. Ok, entonces aquí le digo vas a utilizar dbDatabase. Ya está, entonces de esta forma quedaría mi conexión. Si yo ejecuto npm run dev, nuevamente esto se conecta. Entonces si probamos las peticiones, le digo quiero todas las peticiones de los usuarios. Ahí están los datos. ¿Ok? Listo, entonces de esta forma he actualizado mi proyecto de forma sencilla. Entonces lo único que voy a hacer es
crear un readme adicional, un readme md, y le voy a decir MySQL Node.js REST API. Listo. Entonces con esto ya tengo mi proyecto subido. Entonces voy a poder comitearlo. Le digo git status. Aquí me da todos los archivos que he modificado. De hecho aquí también Visual Studio Code lo muestra. Entonces podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí uno a uno todos los archivos que quiero ir subiendo. Pero en mi caso voy a escribir git add punto para seleccionarlos todos. ¿Ok? Y luego voy a decirle git commit. Y voy a colocarle aquí un mensaje que diga project o packages updated. ¿Ok? Y vamos a colocarle git push origin master. Entonces si yo vengo ahora al repositorio en donde teníamos justamente nuestro repositorio de GitHub, que sería este de aquí. De hecho vamos a entrar aquí en nuestra URL. Sería esto de aquí. Entonces si yo vengo, pueden ver que ahora me dice que está actualizado hace 17 segundos. Y ya está. Entonces de esta forma es como nosotros podemos actualizar un proyecto desde cero, básicamente utilizando módulos y cambiando algunas configuraciones. Pero pueden ver que al final es una forma bastante cómoda de actualizarlos si entendemos realmente qué es lo que hace cada una de los nuevos cambios que ofrece JavaScript. Ahora, a partir de aquí, de hecho, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, en routes yo he dejado este archivo con sus controladores aquí adentro, pero también puede ir un archivo por separado. En cuanto a la conexión, también tiene eventos para manejar errores o reconexiones o desconexiones. Entonces también lo puedo añadir aquí. En user model, por ejemplo, aquí también he creado una función. Yo podría haberlo convertido en una clase y esta clase tendría métodos y llamárselos, por ejemplo. También podría haber encriptado la contraseña con otro módulo. Entonces a partir de aquí va subiendo, digamos que es más que todo tener tiempo y ir modificando el código. Pero bueno, al menos con esto espero que tengan una idea de cómo es que se puede editar un proyecto de forma rápida. De hecho yo tan solo iba a mostrar las primeras rutas, pero bueno, al final he terminado actualizando todo el proyecto. Para poder saber más de todo esto, lo único que tienen que saber es realmente practicar con Node, crear algunos proyectos de ejemplo, proyectos básicos. Así que al final de este video les voy a dejar unos ejemplos básicos de cómo crear REST APIs. También este ejemplo voy a estar actualizándolo muy pronto, así que voy a estar creando todo esto desde cero, con el mismo código que están viendo aquí o quizás algo mejor, digamos creándolo paso a paso. Primero instalando los módulos, instalando programas y luego escribiendo el código para que terminemos con lo mismo. Así que ese tutorial también lo voy a publicar muy pronto. Listo, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en un próximo video.